Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver si este driver alcista que estamos teniendo sigue vigente, si va a seguir subiendo o si vamos a empezar a tocar un techo y empezar a bajar, ¿sí? Vamos a analizar varios factores para esto, no solamente lo que son los gráficos, que ya lo venimos analizando siempre, lo vamos a agregar también, vamos a agregar un poco algunos datos con respecto a noticias, a fundamentos, vamos a ver otro tipo de métricas como el short interest, vamos a ver un poquito el índice de miedo y codicia, vamos a ver el Bitcoin Rainbow, que los voy a explicar ahora qué es. Así que vamos a ver un poquito más completo en el sentido de que no solo concentrarnos en los gráficos hoy, sino que vamos a ver también un poquito los datos fundamentales y las métricas importantes, ¿sí? Vamos a hablar también de el vencimiento de opciones que tenemos que vencen este viernes, así que voy a agregar este tipo de videos así donde hablamos noticias generales y un poco el ecosistema, cómo está el paradigma alrededor de Bitcoin y las criptomonedas en general, porque como sabemos, Bitcoin manda, ¿sí? En lo que es cripto. Si les gusta este tipo de videos, si les gusta que haga este tipo de videos con fundamentos, así, no solamente de análisis técnico de gráficos, sino también con este tipo de comentarios y métricas, déjame tu comentario diciendo que te interesa si sigo haciendo videos de este tipo, si no solamente nos concentramos en el análisis de gráficos técnicos que estamos haciendo, ¿sí? No olviden de suscribirse también si no están suscritos, le dan clic al botoncito de suscribirse y a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos videos nuevos. Recordemos que cada vez que subimos videos hacemos análisis de acciones, de oportunidades en el mercado, análisis de criptomonedas también. Por ejemplo, el último video que subí fue de AVAX, donde les comentaba que hace 2 semanas habíamos dicho que era un buen momento para entrar, se veía interesante y tuvimos un 70% de rendimiento sobre AVAX, por ejemplo. Y así con otras criptos, ¿sí? Vamos a hablar entonces de Bitcoin ahora, vamos a ver cómo está la situación. Estamos teniendo que tenemos un vencimiento de opciones este viernes bastante importante, donde se ven, está bastante equilibrada las fuerzas, tanto alcistas como bajistas, pero manteniendo el Bitcoin debajo de los 46, los bajistas van a poder minimizar riesgos y por arriba de los 50 la gran mayoría de los alcistas ganan, ¿sí? Va a ser complicado, va a haber mucha volatilidad, obviamente que por arriba de los 50 es muy difícil que llegue para mañana, estamos hablando de un cambio muy importante, más con la debilidad del mercado y todo el FAD que hay alrededor, y no solo FAD también, sino el verdadero miedo que hay alrededor del mercado por el tema de Evergrande, ¿sí? Porque si bien dijeron que van a pagar sus deudas, dijeron que van a pagar sus deudas onshore, es decir, sus deudas en yuanes, ¿sí? No sabemos nada todavía de cómo van a pagar sus deudas internacionales offshore, es decir, sus deudas en dólares, ¿sí? Que en caso de que defaulteen eso, también va a pegar negativamente, ¿sí? Así que vamos a esperar esas noticias de China a ver qué pasa en estos días. Recordemos que porque como Bitcoin es un activo riesgoso, cuando hay miedo en el mercado, también es uno de los activos que más se vende, ¿sí? Por eso caía el precio, como comentamos en el último video sobre Bitcoin, ¿sí? Entonces, veamos el índice de miedo y codicia para comenzar. Recordemos que este índice toma de parámetros las redes sociales, los comentarios que hay, los tweets, los comentarios, por ejemplo, en general que se ven en las redes sociales. También tiene en cuenta la volatilidad, el momento, tiene en cuenta varios factores que los habíamos hablado la primera vez que lo mostramos, ¿sí? También toma la dominancia del Bitcoin, los trends que hay y varias cosas importantes que toma como parámetro para analizar si hay miedo codicia en el mercado, ¿sí? Por ahora mejoró un poco esto, pasó de estar en miedo extremo, que era el día de ayer, que estaba en 21, pasó a estar en miedo, o sea que mejoró el índice, se vio un poquito más alcista, sigue estando bajista igual porque estamos hablando de que hay miedo en el mercado, pero es una mejora, ¿sí? En 2 horas esto se va a actualizar de nuevo, así que lo vamos a ver ahí, a ver cómo se mantiene eso, ¿sí? Después, tenemos también que el interés, vamos a hablar un poquito de lo que es el short interest y cómo está en el mercado la situación de Bitcoin. Acá tenemos que las posiciones long claramente son mucho mayores que las shorts, obviamente. Esto, lo que vemos en gris acá es el precio de Bitcoin, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona de acá, que fue el 18 de septiembre. Estamos hablando que el Bitcoin estaba en 48.700 y teníamos 40.000 posiciones, 40.800 Bitcoin en long y 1.400 en short, ¿sí? En este caso, cuando bajó el precio importantemente en Bitcoin, tenemos que no hubo una gran modificación. De hecho, si vamos a los números, a medida que fue cayendo el precio, subieron las posiciones long, es decir, que muchos empezaron a comprar Bitcoin, ¿sí? Y las posiciones short se mantuvieron más o menos estables, lo podemos ver acá, aumentaron levemente, pero no mucho, ¿sí? Ahora, el Bitcoin Daily Interest Rate, es decir, la tasa de interés, acá en rojo estamos viendo la cantidad de Bitcoins que hay short, ¿sí? Por ejemplo, el día 10 del 9 y el 10 de septiembre, ¿sí? Teníamos 920, ahora tenemos más posiciones short, se duplicó, ¿sí? La cantidad con respecto al día, con respecto a son 13 días, hace 2 semanas se duplicó la cantidad de short, ¿sí?
Así que eso es algo a tener en cuenta. Hay muchas posiciones short que si se empiezan a liquidar van a empezar a salir a comprar, ¿sí? Porque eso lo vemos acá. Este gráfico de acá nos muestra en rojo la cantidad de posiciones descubiertas en short, ¿sí? Y en naranja las posiciones cubiertas, ¿sí? La gran mayoría son posiciones descubiertas. ¿Qué significa esto? Recordemos que cuando uno hace un short, lo que hace es vender en el mercado bitcoins prestados, ¿sí? Y si quiere cerrar la posición, tienen que salir al mercado a comprar. Si está descubierto, significa eso, que tienen que cerrar la posición saliendo a comprar en el mercado. En cambio, si está descubierto, el que hizo el short no tiene que salir al mercado a comprar porque ya hizo otra operatoria para tener cubierta la posición, ¿sí? Eso significa básicamente descubiertos y cubiertos. Tenemos que la gran mayoría son descubiertos. Y si se empiezan a liquidar la cantidad de shorts que se aumentaron, se duplicaron desde hace 2 semanas, eso podría dar impulso de presión compradora sobre el Bitcoin, ¿sí? Por eso era importante y se lo quería mencionar. Respecto al sentimiento de Bitcoin, tenemos el cambio en las 24 horas. Por ahora estamos acá, que básicamente lo que nos dice es que si la línea verde está sobre la roja, el sentimiento es alcista, ¿sí? Ahora, estos son las últimas 24 horas nada más, así que no hay mucha modificación. Estamos en una zona que está más o menos estable y eso se va a modificar constantemente. No es nada definitorio, ¿sí? Entonces, ¿de dónde toma estos datos? Los datos se toman de algunos exchanges que brindan datos. No es una información completa del mercado, pero sí nos da un indicio de hacia dónde va la cosa, ¿sí? Ahora, yendo a estas métricas que también quería mostrarles. Estamos hablando que el 16% está perdiendo dinero ahora, la gran mayoría está ganando dinero y un pequeño porcentaje está en el 5%, ¿sí? O un 5% está sin perder ni ganar dinero, ¿sí? La gran mayoría ya está ganando dinero. Entonces, respecto al movimiento de dinero, las transacciones están más o menos equilibradas, un poquito más para el West que para el East. Eso es importante cuando, por ejemplo, uno está durmiendo, de un lado la gran mayoría está durmiendo y del otro lado se está operando mucho, que puede tirar el precio por abajo a la madrugada de Oriente o de Occidente, ¿sí? En este sentido no hay mucho cambio, estamos más o menos equilibrados, igual que antes, no hubo modificaciones. Después, lo otro importante que quería mostrarles es el Bitcoin Rainbow, que bueno, lo que hace es una regresión logarítmica. La explicación matemática se la podemos hacer, pero ahora no tiene sentido. Básicamente lo que nos dicen, acá tenemos las líneas de las fechas que se hicieron halving, ¿sí? Lo que nos dice es que si la zona si el precio del Bitcoin está en la zona roja, está sobrevalorado y probablemente vaya a bajar, ¿sí? Si nos fijamos, cada vez que llegó a este punto rojo, rápidamente cayó el precio del Bitcoin y se mantuvo. Y cuando estuvo en la zona azul, se mantuvo un tiempo en esta zona sin subir, pero tampoco sin caer, hasta que terminó subiendo bastante, ¿sí? Así que eso es importante tener en cuenta. Obviamente que el precio fue variando bastante. Por ejemplo, en esta zona, esto es una regresión logarítmica, ¿sí? Esto fue en el 2015, esto está en el 2019. Hay bastante diferencia en el precio porque justamente el logaritmo lo que hace es eso, ¿sí? Vamos a ver entonces ¿qué es lo que nos indica esto? Nos indica cuál es la idea o qué hacer dependiendo del precio que tenga el Bitcoin, ¿sí? Ahora estamos en la zona vamos a ver acá estamos, en la zona del 12 del 9, podemos tomar que fue el último dato que tenemos, que el Bitcoin estaba en 44. A ver acá, se mueve bastante, ahí va, ahí lo tenemos. El 22 del 9, perdón, no el 12. El 22 del 9, que estamos en $44.000 más o menos. Lo que nos está diciendo es que estamos en la zona de hodl, ¿sí? Es decir, de mantener por ahora. O sea, estamos en una zona amarilla que nos dice que, bueno, no es un momento ni para vender ni para comprar, ¿sí? Ahora, cuando, por ejemplo, el 20, el 20 del 3 llegó a $67.000, el indicador empezaba a decir que, bueno, FOMO intensifies, es decir, que el fear of missing out empezó a intensificarse, pero no llegó más que eso. Así que este indicador también hay que tomarlo con pinzas, es decir, no es algo muy claro. Pero nos da una idea de que no está sobrevalorado el Bitcoin ahora. Pero tampoco está sobrevendido. Está en un rango medio, ¿sí? Está indeciso. Esto también lo podemos ver que está todo indeciso porque tenemos que el indicador de miedo y codicia está en Fear, pero tampoco está en Extreme Fear. Está saliendo de esta zona. Probablemente empiece a mejorar un poquito en los últimos días. En los siguientes días tenemos que en lo que está en los datos acá, el sentimiento Bitcoin también estaba indeciso. No hay nada muy claro. Hubo un aumento. Acá también estamos hablando de que, bueno, acá algunos indicadores nos dicen que está bearish, otros nos dicen que están alcistas, está dudoso todavía. Por ahora, lo que tenemos es lo importante, así como evento a corto plazo, es lo siguiente. Por un lado tenemos que el viernes hay vencimiento de opciones de Bitcoin por 3.000 millones, es bastante. Que lo que tenemos es que por debajo de los 46.000
los bajistas van a minimizar pérdidas, ¿sí? O sea que van a tener menos pérdidas. Recordemos que las opciones que son, para los que no lo entienden o no lo saben, las opciones son derechos a comprar o vender algo, ¿sí? Si es una opción call, es un derecho a comprar Bitcoin a cierto precio. Para tener ese derecho vos pagás una prima, ¿sí? Que es como un fee que pagás que decís, bueno, el Bitcoin está a $45.000 ahora, yo quiero tener un derecho para comprar Bitcoin a 50.000 en, no sé, 3 meses, por ejemplo. Entonces, si Bitcoin está a 52.000 en esa época, vos vas a tener derecho a comprar los 50.000, o sea, estarías ganando dinero. Pero si Bitcoin está debajo de 50.000, estarías perdiendo completamente porque no tiene sentido tu call. Porque tu opción call está diciendo que puedes comprar a 50.000 algo que está a 48, por ejemplo. Entonces, no sirve de nada. Prefiero comprarlo a 48 antes que comprarlo a 50. Entonces, el cambio, la otra opción es la opción put, que la opción put es un derecho a venta, ¿sí? Es un derecho a vender a cierto precio. Entonces, cuando una opción put es más bien, comprar una opción put es una opción que tiene un sentimiento bajista, ¿sí? Porque si vos compras una opción put es un derecho a vender Bitcoin. Si tenés derecho a vender, por ejemplo, una opción put de 50.000, si Bitcoin está, por ejemplo, 48.000, me conviene ejecutarla porque voy a vender a 50.000 algo que está en 48.000, ¿sí? Entonces les conviene a los tenedores de opciones put tener al Bitcoin debajo del precio de compra de ese put, ¿sí? Del precio de strike se le dice. Si es una opción put 50.000, el strike es 50.000, ¿sí? Entonces a los que tienen opciones put les conviene que el precio baje y a los que tienen opciones call les conviene que suba, ¿sí? Debajo del 46 hay un balance acá que nos dice más o menos cómo están las fuerzas equilibradas. Por ejemplo, las opciones en 38.000 y entre 38 y 40.000 dólares, tenemos que hay muchas más opciones put que call, ¿sí? Lo cual esto da un sentimiento más bajista en alrededor de esos precios. Después en el resto de los casos tenemos que, bueno, entre 40 y 46.000 el resultado está equilibrado. Y entre 46 y 50 hay muchísimas más opciones call que put, ¿sí? Hay más driver alcistas, ¿sí? Y por encima de 50.000, obviamente estamos hablando de que hay muchas más opciones call, que es natural y es normal esperar eso, ¿sí? Ahora, lo que sí va a pasar, ¿cuál es el resultado de esto? Que para la fecha de vencimiento de opciones, esto va a hacer que haya mucha volatilidad en el mercado, ¿sí? El viernes probablemente esperemos bastante volatilidad, viendo que van a intentar mantener por debajo de cierto valor o por arriba de cierto valor para la fecha de vencimiento de los put o los calls, ¿sí? De las opciones en sí. Entonces se puede ver mucha volatilidad y esperar mucha volatilidad para ver cómo resulta eso. Si ganan los drivers alcistas, call, probablemente tengan que salir a comprar los market makers en el mercado opciones para poder responder esas responsabilidades. Obviamente hay un montón de parámetros acá a tener en cuenta, un montón de estrategias de inversión distintas que pueden dar resultados distintos, ¿sí? Pero sí se puede esperar mucha volatilidad. Entonces, ¿qué tenemos de todo esto? De todo esto tenemos que el sentimiento todavía está indeciso, ¿sí? Está todo indeciso en el sentido de que no está muy claro si esto va a seguir subiendo o bajando. No tenemos una definición concreta ahora. Si bien hay buenas noticias, también tenemos que Twitter ahora va a estrenar las propinas con Bitcoin. Por lo tanto, eso puede también mover una noticia alcista. Pero tenemos bastantes cosas en contra también, ¿sí? Todavía no está definido qué es lo que va a pasar con Evergrande, con el tema de su deuda offshore, es decir, la deuda en dólares, porque sí anunció que pagó la deuda, los bonos nominados en yuan, pero no dijeron nada sobre las deudas en dólares, ¿sí? Que si lo defaltean puede tirar para abajo bastante el mercado. Por lo tanto, por ahora, hasta el Bitcoin Rainbow también lo dice, ¿no? Es una opción, es un momento de mantener, ¿no? Ni comprar ni vender, ¿sí? Y también lo dicen los sentimientos que vimos acá del data mining, de data mesh, perdón, que bueno, el sentimiento está equilibrado, sí es verdad que aumentó bastante las posiciones short, pero también son descubiertas, así que hay que ver ahí qué pasa, porque si empieza a ganar el driver alcista, por lo menos van a empezar a salir a cubrirse y eso va a impulsar y tener presión compradora, ¿sí? Pero todavía no está muy claro, es momento de estar atento a ver lo que pasa. Hay que ver qué pasa con Evergrande también, qué noticias salen sobre su deuda en dólares, su deuda offshore. Por ahora, yo particularmente no voy a ni comprar ni vender, voy a estar atento a lo que suceda, porque todavía no tenemos nada definido, ¿sí? Si vamos a los gráficos, estamos hablando de que estamos en esta zona de acá, todavía tenemos bastantes soportes a vencer, recién salimos de esta zona de acá, vamos a tirar un Fibonacci para mostrarles mejor. Tenemos que rebotó cerca de la zona 0.5 y ahora estamos recién pasando la zona de 0.38, ¿sí? Lo tenemos acá, vamos a ampliarlo. El siguiente nivel todavía que también, ¿cómo se dice? Coincide con la zona de los 47.000, que es esta de acá, perdón, esta de acá, no 47.800 más o menos,
que es el siguiente nivel de FIBO, que también coincide con la resistencia de estas de acá que habíamos mencionado previamente. Así que tenemos una zona importante a vencer acá, que es esta, la voy a marcar para que la vean, que es esta de acá, que, coincide con todas estas zonas de resistencia de acá. Así que es una zona importante a vencer, que son bastantes puntos, ¿sí? Así que no hay nada muy definido. Estaría bueno verlo romper sobre esa zona, pero todavía no está muy claro qué va a suceder, ¿sí? Respecto a lo que es el DMI, no hay nada tampoco claro, es decir que estamos en una zona que no hay una tendencia fija marcada, sí estamos sabiendo que el DMI negativo está bajando, por lo tanto eso es bueno, pero todavía no está muy pronunciado y tampoco nos dice mucho. Sí nos dice el RSI que está en una zona normal, ni sobrecomprado ni sobrevendido, así que está bastante indeciso todo esto, ¿sí? Hay que esperar cómo resulta mañana después del vencimiento de las opciones, a ver qué noticia tenemos, y hoy a la noche también con respecto a Evergrande y la noticia de China si anuncian algo con respecto a la deuda en dólares, ¿sí? Así que hay que estar atentos a esperar noticias, no hay nada definido muy claro todavía, ¿sí? Quería hacerles este video de resumen, entonces espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, y si les gusta este tipo de videos vamos a seguir subiéndolos, ¿sí? Por ahora esperar, a estar atentos a ver qué sucede con Bitcoin. No hay nada muy claro para decir esto va a seguir subiendo, seguir bajando, no está definido todo todavía, ¿sí? A estar atentos, nos vemos en el próximo video.